Hola, soy la ingeniera María Rosa Ateca y soy la profesora titular de agroclimatología. En esta parte del módulo voy a hablar sobre la influencia que tiene el clima en la distribución de los suelos y de la vegetación. Y después vamos a tratar de introducirnos en lo que son las relaciones suelo, planta, atmósfera en un sistema productivo. En esta primera imagen observamos la distribución de los climas según la clasificación de Köppen. Köppen tomó dos elementos del clima, un componente energético que es la temperatura media anual y las precipitaciones que es el componente hídrico. Estos valores han sido tomados en un periodo largo de años, más de 30 años, para poder caracterizar sí las regiones climáticas del mundo. Köppen tiene la característica de distinguir entre los climas húmedos y los climas secos. Determina los 4 climas húmedos, que son aquellos que comienzan con la letra A hasta la letra E, que corresponden en una graduación desde los más cálidos a los más fríos. Los climas secos son los climas denominados con la letra B y tenemos climas secos esteparios y secos del desierto. En esta distribución que tenemos la imagen proyectada, los climas cálidos y húmedos son los que están marcados con los colores azules y celestes. Los climas templados con los colores verdes. Los climas templados, húmedos y fríos están determinados con los colores violáceos hasta azulinos. En grises son los climas muy fríos, polares y también los que se encuentran en las altas montañas. Los climas secos se distribuyen alrededor de los 30 grados de latitud en ambos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Cuando observamos la distribución global de los distintos órdenes de suelos, podemos observar que hay una relación entre las características climáticas y los suelos presentes en esos lugares. Por lo tanto, en las zonas cálidas y húmedas encontramos los órdenes de los oxisoles. Los oxisoles, por lo tanto, se encuentran en las zonas cálidas y húmedas. En las zonas de climas más templados encontramos los órdenes de los molisoles, en verde en esa representación. En las zonas secas del desierto encontramos aridisoles y entisoles. Si volvemos, ¿no es cierto?, al mapa o a la representación de los distintos climas del mundo, podemos ver la distribución de vegetación asociada a la misma. Entonces, en las zonas cálidas y húmedas encontramos esa vegetación exuberante de selvas y demás. Si avanzamos hacia el norte, encontramos una distribución de vegetación de coníferas mezclado con otras especies de deciduos. Luego encontramos la taiga, que es la fuente de coníferas más importante del mundo, y esto se encuentra en el hemisferio norte, en Canadá y en Siberia. Y por último, ya muy próximo al polo norte, la tundra. Que la tundra se caracteriza porque es roca madre con una vegetación muy pequeña, líquenes, hongos, etc. Si descendemos hacia los 30 grados de latitud norte y sur, encontramos que están diseminados los mayores desiertos del mundo, con esa característica propia de poca vegetación. Y en el hemisferio sur encontramos lo que se llaman sabanas, que son pastizales altos, ¿no es cierto?, con algunas especies vegetales, arbóreas. Y finalmente, en la Argentina, lo que es característica es la presencia de la pampa, es decir, grandes planicies con pastizales y con carencia de vegetación arbórea de características propias. Es decir, que se puede establecer una relación clima como formador de los distintos tipos de suelo, clima, la distribución de las plantas, y esa relación es unidireccional, mientras que las relaciones suelo-planta son bidireccionales. Es decir, el suelo permite el desarrollo de algún tipo de planta, pero con las plantas sufren, ¿no es cierto?,
la pérdida de su masa vegetativa, forma parte del suelo en lo que hace a la parte orgánica del mismo. Esto es a nivel global. ¿Qué pasa cuando disminuimos temporalmente y espacialmente el análisis de la relación suelo-planta-atmósfera y nos ubicamos en un sistema productivo? Tenemos que considerar, por un lado, todos aquellos elementos presentes en la atmósfera. Tenemos que considerar el cultivar, la especie vegetativa, el genotipo y también las condiciones del suelo. Si partimos del cultivar o del genotipo, para que un cultivar pueda crecer y desarrollarse, necesita determinadas condiciones. En un primer momento, la duración del día. En la duración del día tenemos en cuenta el goce de radiación solar que va a permitir que la planta pueda fotosintetizar. Pero también la duración del día es importante para estimular la floración, es decir, que la planta entre en la etapa reproductiva. Es decir, que todos los cultivares o vegetales tienen una respuesta al fotoperíodo que influye sobre el crecimiento y el desarrollo. El mismo análisis cabe para la temperatura. La temperatura favorece el crecimiento en los distintos estadios por los que pasa esta especie y la acumulación de temperatura es muy importante para el desarrollo del mismo. Es decir, que también es importante la respuesta a la temperatura que presenta el cultivar, genotipo, etc. Otro aspecto importante es la precipitación. La precipitación es un proceso que ocurre en la atmósfera, pero ingresa agua al suelo y de acuerdo a las características que tenga el mismo, se va a acumular agua edáfica. Esta agua edáfica es sustancial para el crecimiento y desarrollo del cultivar, puesto que le suministra el agua que necesita para todos los procesos del mismo y también para el ascenso de los distintos nutrientes que se encuentran en ese suelo. Es decir, que el crecimiento y el desarrollo y rendimiento de un cultivar o genotipo depende de la respuesta al fotoperíodo, a la temperatura y la disponibilidad de agua y nutrientes. Tenemos que establecer algunos conceptos como qué son las etapas del crecimiento y del desarrollo en un cultivo. Entonces, si observamos la imagen, podemos ver que hay un suelo completamente vacío, desnudo, sin ningún tipo de presencia vegetal. Luego, el productor le introduce la semilla, esta comienza a germinar. La planta va emitiendo distintos tipos y números de hojas, ramas laterales, etc. Llega un momento en que florece y allí aparece, ¿no es cierto?, uno de los objetivos que es que la semilla posterior mantenga, ¿no es cierto?, la perpetuidad de la especie y finalmente el ciclo acaba cuando la planta muere. Es decir, que el cultivo pasa por las siguientes etapas del crecimiento y desarrollo o fases fenológicas que son siembra, emergencia, etapas vegetativas, floración, fructificación y finalmente la madurez fisiológica. Todas esas etapas son respuesta a las condiciones térmicas, duración del día y humedad del suelo. También hay que destacar que los requerimientos de los vegetales no son iguales a lo largo del ciclo de vida del cultivo. Pasa por algunas etapas que son el periodo crítico y el periodo que significa que el vegetal, el cultivo, está muy susceptible a las condiciones ambientales. En la etapa siembra-emergencia, lo más importante son la temperatura del suelo y la disponibilidad de agua. Si no existen estas dos condiciones, es muy difícil que la semilla germine. Lo mismo cuando ya estamos en el periodo de floración,
primeras etapas de la formación de los frutos es otro periodo crítico. Aquí es a la disponibilidad de agua en el suelo y a las condiciones térmicas. El resto del periodo de crecimiento se llama periodo de latencia porque los vegetales están insensibles a estas condiciones. Estas etapas del crecimiento y desarrollo, que aquí hablé de un cultivo, se puede aplicar para las malezas presentes en un sistema productivo, al crecimiento y desarrollo de plagas de insectos, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a enfocar, de ahora en más nos vamos a enfocar no solamente que la planta pueda crecer y desarrollarse, sino que obtengamos los máximos rendimientos. Entonces, con este enfoque tenemos que hablar acá de la relación específica de los cultivos y el agua edáfica. La demanda de agua presente en el suelo es el resultado de la acción de la radiación, la temperatura del aire, el viento y la humedad. Es decir, que esa demanda va a depender de estas condiciones meteorológicas reinantes. Por otro lado, el cultivo no siempre está en la misma etapa fenológica, no tiene siempre el mismo nivel de crecimiento. Para poder crecer y desarrollarse de manera óptima, hay una especie de consumo potencial. Es decir, una necesidad de satisfacer plenamente las necesidades hídricas que tiene ese cultivo. Por otro lado, tenemos que considerar de dónde viene el agua que necesita el cultivo. Entonces, habíamos visto que las precipitaciones o riego ingresan al suelo y ¿no es cierto?, la almacena, de modo que tenemos agua disponible en el mismo para los procesos de gasto de agua, para refrigerar, para realizar la fotosíntesis, y eso es lo que se llama consumo real. De la relación consumo real, consumo potencial, cuanto más se aproxime a 1, mayor van a ser los rendimientos, es decir, el cultivo no va a pasar por estados críticos. Cuando el consumo real es muy diferente al consumo potencial, comienza el estrés hídrico y por lo tanto la disminución en los rendimientos. Es decir que en esta relación entre consumo de agua y los rendimientos de los cultivos estamos analizando todo el aspecto atmosférico, incluido la precipitación, qué ocurre en el suelo cuando ingresa la precipitación y cómo la entrega para los procesos de consumo, y por último el estado fenológico del cultivo. De la combinación de todos estos elementos es que surge realmente el rendimiento.